Tu sonido. Nuestro sonido. Muy bien, muy buenas tardes, buen lunes. Estamos en 10 de noviembre. Esto es Laudatistas, nuestro episodio 24. Vamos a iniciar este programa. Ahora les cuento por qué estoy solita y abandonada en esta jornada de hoy. En este 10 de noviembre, Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento de José Hernández, a nuestro poema nacional, el Martín Fierro, que siempre recomendamos su lectura, esa crítica despiadada de la explotación social de entonces. Y hoy estoy conduciendo este programa, dado que mis compañeros, empezando por Gustavo y Facundo, están emprendiendo el viaje al NOA, donde comienza esta semana la presentación, como nos enseñó Francisco, de la periferia al centro, del libro del que venimos hablando, del libro de nuestro presidente Gustavo Vera, La amistad no se negocia, este compilado de más de 500 cartas de intercambio en los 17 años de amistad entre Francisco y Gustavo y la Alameda. Seguramente al finalizar el programa estaremos unos minutitos conectándonos con los viajeros para que nos cuenten cómo se va a desarrollar esta semana en Salta y Jujuy, donde hay diversas presentaciones del libro. Hoy vamos a tener, si todo sale bien, y con Male Coelho en la operación técnica, que está conmigo aguantando los trapos en el día de hoy, vamos a tener conversación con algunos compañeros dirigentes sindicales alrededor del tema sobre el cual vamos a hacer la editorial, que tiene que ver con la tan mentada reforma laboral. Y también vamos a estar en contacto con nuestro compañero de la Alameda Corrientes y responsable del NEA, de nuestra organización, alrededor de un caso de presunta trata y abuso sexual que está conmocionando en este momento Misiones, dado que es bastante flagrante la aparente connivencia de la policía provincial. Dicho esto, les recordamos que estamos todos los lunes de 13 a 14 por Radiográfica. Nos pueden escuchar si están en la zona del AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, por FM 89.3, y también en vivo en el YouTube, canal de YouTube de la radio Radiográfica. Toda la información de nuestra organización, novedades, debates, denuncias, actividades que desarrollamos a lo largo y a lo ancho del país, la pueden encontrar en www.somosalameda.org.ar. Bien, tras las elecciones del 26 de octubre, venimos analizando en este programa diferentes aristas en relación no solo al balance electoral y a la situación coyuntural, sino también que estamos viendo que el gobierno y las empresas se sienten envalentonadas tras el triunfo, que si bien escudriñando los números y las realidades en concreto no parece ser tan aplastante, pero obviamente construye, digamos, una
una sensación, digamos, de un relato de victoria colosal del gobierno, y a partir de eso, montados en esa ola, inmediatamente después del triunfo electoral, volvieron a la carga con lo que llaman las reformas de segunda generación, ¿no? Donde básicamente hacen eje en la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria, que cuando uno empieza a mirar a qué se refieren con eso, no parecen ser ideas o propuestas que le mejoren la vida a las mayorías, ¿no? Ahora, para entrar muy concretamente en la cuestión de la reforma laboral, que ellos se preocupan en plantear que es una modernización, empiezan a generar muchos mitos, empiezan a trabajar sobre el sentido común de nuestro pueblo en relación a esto, y además se aprovechan de una situación objetiva, concreta y lamentable, que es que sí, efectivamente, hoy el 40% de los trabajadores del país aproximadamente laboran en forma informal, digamos, no debidamente registrados, no con todos los derechos históricos conquistados por el movimiento obrero en nuestro país, y hay un 50 y pico % formalizado, altos niveles de desempleo y además el fenómeno del pluriempleo, ¿no? Los bajos salarios, los bajísimos salarios generan la necesidad de muchos trabajadores, sean formales o informales, de buscar más de una ocupación para poder sobrevivir, ¿no? Hay un informe reciente de la UCA que plantea que un 15% de los trabajadores formales, es decir, en blanco y con salario fijo, tienen insuficiencia alimentaria, y al extenderlo a los informales, esto sube al 25%. En ese estado de cosas, cuando el gobierno nos plantea modernizar las relaciones laborales, la verdad que lo que estamos viendo es que las propuestas más modernas que se les ocurren ya eran viejas en 1904, ¿verdad? Pero yo quisiera poner sobre la mesa algunos mitos, ¿no? Cuando comenzó el gobierno, en el DNU 7023, había un capítulo laboral, el capítulo 4, que planteaba una enorme cantidad de avances regresivos sobre la ley de empleo, sobre la ley de asociaciones sindicales y sobre la ley de contrato de trabajo. Este capítulo quedó frenado por una cautelar en la justicia. También hubo un intento del gobierno de limitar al máximo el derecho a huelga, declarando servicio esencial prácticamente a todas las actividades, cuestión que también está judicializada, y también la insistencia de derogar por decreto los preceptos que tienen algunas convenciones colectivas respecto de los aportes sindicales, que también está discutido en la justicia. Ahora bien, dice el gobierno que se necesita reformar las condiciones, la legislación laboral, porque las empresas funden por la industria del juicio. Yo quiero ser muy clara, el 7023 está frenado en la justicia, pero luego se discutió la ley bases, y en la ley bases sí entraron y se aprobaron una enorme cantidad de reformas, literalmente laborales, una de las cuales elimina absolutamente todas las sanciones que le podrían caber a las patronales por mala registración o incluso por la no registración de los empleados. Voy a ser muy clara, hoy por hoy, a partir de la ley bases, si un empleador tuvo en negro sin registrar durante 10 años a un empleado y salta la laucha, ya no tiene multas, ya no tiene sanciones. Es decir, en un sentido es lo mismo que lo haya tenido en blanco a que lo haya negreado. Si un trabajador estuvo sufriendo fraude laboral con esta maldita historia de la tercerización, de la tercerización, de la tercerización, antes podía reclamar a la empresa principal por ese fraude laboral. Hoy, a partir de la ley bases, eso también quedó absolutamente limitado al desaparecer toda sanción a las empresas que se aprovechan de los trabajadores y no los registran correctamente. Por lo tanto, no es cierto, y mucho menos ahora bajo estas condiciones, que siquiera una empresa de este país haya fundido alguna vez, y menos en los últimos 2 años, por juicio laboral alguno. En tal caso, habrá que buscar la respuesta a la pregunta de por qué han fundido y cerrado 15.000 pymes en menos de 2 años de gobierno de Milei
en esta caída estrepitosa del consumo, en los bajísimos salarios que apenas nos permiten comer financiando con préstamos o tarjetas de crédito los alimentos, y donde hay una recesión pasmosa, que es el precio que estamos pagando por la ficción del dólar barato y por la baja de la inflación. Dicho esto, también recordar que en la reforma laboral introducida por la ley Bases, también quedó habilitado en discusión convencional la posibilidad de cambiar el régimen indemnizatorio por el régimen tipo WOCRA, digamos, de el pago anticipado por parte del patrón y del empleado de un fondo de cese laboral. Eso ya existe en la ley, no hace falta discutirlo. Obviamente tiene que haber acuerdo de las partes negociantes. No sé si recordarán que hace algunas semanas, de hecho, Sturzenegger le echó en cara, en una reunión con las patronales más grandes de este país, les echó en cara que les dieron las herramientas y que no las usan, ¿verdad? También lograron en la ley Bases, todo esto ya está vigente, incorporar una ampliación del periodo de prueba. El periodo de prueba en este país siempre fue de 3 meses, con posibilidad de 3 meses más, luego de lo cual, si el patrón te necesita, debería efectivizarte y registrarte correctamente. A partir de los cambios en la ley Bases, esta cuestión de el periodo de prueba se ha elevado a 6 meses mínimo, con posibilidad de 8 a 12 meses de acuerdo el tamaño de la empresa. De modo que las cosas principales sobre las cuales hace de caballito de batalla el gobierno para decir que hace falta seguir reformando las leyes laborales, la verdad que hoy ya están vigentes. Pero ¿qué le agregan ahora a esta cuestión? Y por eso hoy vamos a conversar con algunos dirigentes sindicales en relación a esto. Le agregan la cuestión medular, que nosotros creemos que es el verdadero objetivo del gobierno en este aspecto, que es la de destruir a la organización sindical. El planteo en este borrador de la diputada Díez, que obviamente es un borrador, todavía no sabemos cuál va a ser el proyecto definitivo que el gobierno va a presentar, van tirando el borrador con varias bombas de humo para ver qué pasaría, qué no, para establecer la conversación social, para que nos detengamos en lo más horroroso y después nos metan lo demás, que es igualmente horroroso, pero luego de habernos asustado demasiado. En este proyecto, básicamente, el objetivo que tiene el gobierno es múltiple, pero todo dirigido a destruir los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Se plantean que se termine el criterio de ultraactividad. El criterio de ultraactividad es aquel por el cual, cuando un convenio colectivo vence, y si hubiera una imposibilidad de las partes de ponerse de acuerdo en su renovación, la ley lo que plantea es que mientras las partes no se pongan de acuerdo y refrenden un nuevo convenio colectivo, sigue vigente el anterior. Esto justamente es para evitar que la patronal diga que se niega a discutir y que quedemos en babia sin que nos rija condición alguna, ¿no? Bueno, la ley que pretenden en principio y los borradores existentes plantea que se derogue la ultraactividad de los convenios colectivos y avanzan un poco más. Plantean en que ya no exista más la discusión convencional por rama, es decir, que ya no haya sindicatos que discutan un piso mínimo de condiciones para que ningún trabajador de esa industria de Ushuaia a La Quiaca se vea afectado por peores condiciones de trabajo, y obviamente de ese piso para arriba las empresas pueden pagar más, nadie se los impide. Cuando nos ponen esta cosa del salario dinámico, de que si yo hay un trabajador que hace más mérito, le quiero pagar más y no puedo, verso. Lo que el convenio colectivo fija es el mínimo, a partir de donde menos no te pueden pagar. Si el patrón te quiere pagar más, te quiere reconocer tu contracción al trabajo y tu productividad, hay mecanismos para hacerlo y nada los impide. Entonces, lo que estamos viendo es que el corazón de lo que el gobierno está discutiendo en este momento es cómo rompe la unidad de los trabajadores para negociar en una posición de fortaleza, cómo rompe los convenios colectivos por rama,
cómo nos lleva a discutir por sector o por empresa, cada vez más en chiquito, de modo tal que nos cueste más poder establecer pisos mínimos garantizados. Decimos esto en un país, como bien dije, que tiene hoy casi la mitad de sus trabajadores informalizados. Y sería un error pensar que como ya la mitad está informalizada, entonces nivelemos para abajo. Si los trabajadores formalizados con convenio y derechos caemos, lo que va a ocurrir es que caigamos todos un poco más y no al revés. Tenemos una responsabilidad muy grande, los compañeros y compañeras que tenemos actividad y compromiso sindical, no solo de defender lo que nos toca en cada una de nuestras actividades, sino también de tener propuesta y un camino y abrazar y traer para este lado de los derechos conquistados a aquellos compañeros y compañeras que hoy están padeciendo en la informalidad más absoluta. Hay varias hipótesis sobre por qué esta preocupación permanente del gobierno de avanzar en estas reformas, y también las podemos leer desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿no? Desde el punto de vista de un Estados Unidos compitiendo con China, buscando reemplazar a partir de otras locaciones esos productos chinos que ingresan, y obviamente a la burguesía lumpen de nuestras tierras no se le ocurre mejor manera que aumentar sus márgenes y su productividad que explotar más a los trabajadores, ¿no? En este día de la tradición, como decía antes, palabra apropiada históricamente por la oligarquía y despreciada por la progresía, nosotros creemos que hay que recuperarla en el sentido de recuperar las mejores tradiciones de unidad, solidaridad y dignidad de nuestro pueblo y de nuestro movimiento obrero organizado para enfrentar esto y para construir un futuro digno para todos, y tenemos con qué. Estamos en Laudatistas, episodio 24. Para continuar entonces con este tema, tenemos ya en línea al compañero Juan Pablo Breis, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, al que le agradecemos muchísimo la deferencia de atendernos. Sabemos que está con una agenda muy complicada y tiene unos minutitos para conversar con nosotros. Bienvenido a Laudatista, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Todo bien por acá, gracias. Bueno, no, gracias a vos. Juan Pablo, estamos abordando esta temática recurrente, ¿no?, de los tiempos de crisis, que tiene que ver con los intentos de avanzar sobre la reforma laboral, esa llamada modernización un poco retrógrada que nos proponen, y este intento, creemos nosotros, de destrucción además de la fuerza colectiva de los trabajadores, ¿no? Queríamos saber cómo estás viendo esta situación y qué estamos evaluando desde la CGT para enfrentar este contexto. Bueno, lo que estoy viendo es una política que lleva adelante este gobierno que ya es común desde el día que asumieron, incluso también cosas que prometieron en campaña, que es desarmar todo el tejido social de nuestro país y destruir todo lo que tenga organización y fuerza colectiva, como la organización del movimiento obrero, del pueblo trabajador, de los trabajadores y trabajadoras, de los clubes, de toda organización que implique tener un grado de organización y de solidaridad. Uh-huh. Así que por eso van en contra de los sindicatos, porque sin sindicatos los trabajadores quedan totalmente desprotegidos. Es verdad que hoy tenemos una cantidad muy importante de trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad y tenemos que pensar, sobre todo los dirigentes, aquellos que somos representantes de esos trabajadores y trabajadoras, de qué forma volvemos a crear empleo formal. Pero nosotros creemos que la única forma es con producción y trabajo, con la industria, fortaleciendo nuestra industria, todo lo contrario a las políticas que se están llevando adelante hoy, y de esta reforma laboral que en principio nos enteramos por los medios, nos enteramos porque algún funcionario como Sturzenegger ha salido a hablar. Lo único que vemos es
quita de derechos que han sido ganados y han sido sostenidos durante años, y nosotros creemos que de ninguna manera esos puntos que están planteando van a hacer que se genere más empleo, porque ya lo vivimos Tal en la cual. época de Menem, ya lo vivimos en otros momentos de nuestra historia. Sí, probablemente hay muchos trabajadores jóvenes que no han vivido eso y puedan engancharse en los cantos de sirena, ¿no? De las cuestiones que se están, como vos bien decís, todavía informalmente discutiendo públicamente, no hay un proyecto formal. No sé si en esto del Consejo de Mayo, donde ha habido alguna participación de la central, ha habido algo que se haya discutido. ¿Dónde vos pensás que ellos van a poner el eje concreto? Porque viste que hablan de la extensión de la jornada laboral, de los salarios dinámicos, del tema de las vacaciones. Puede que haya cosas que sean bomba de humo, cosas que no. ¿Hay algún aspecto de los que están circulando que ustedes estén viendo que ellos vienen de verdad por eso? Mira, en realidad, te repito, son todos hasta ahora trascendidos y cosas que nos vamos enterando por los medios y por algo que ha dicho este funcionario, el ministro de Regulación, que yo le digo el ministro de Destrucción, Sí. Sturzenegger, porque todo lo que toca lo destruye, todo lugar donde se mete destruye todo lo que ha llevado tanto tiempo construir. Así que no tenemos muy en Ujú. claro si lo que están diciendo de verdad lo quieren, pero lo único que te puedo decir es que con quita de derechos nosotros no vamos digo, no, a discutir sí, vamos, nosotros estamos dispuestos siempre a discutir porque entendemos y yo desde manera personal entiendo que se construye desde el diálogo, que los acuerdos donde siempre tenemos que llegar para tener una sociedad mejor, se construyen desde el diálogo. Ahora, este gobierno lo único que ha hecho hasta ahora es imponer, o querer imponer. Tal Nos ha cual. pasado a nosotros en el caso de la industria de lo comercial, con las líneas argentinas. Entonces no nos queda otra que resistir. Abiertos al diálogo estamos siempre, pero un diálogo sincero, un diálogo constructivo, un diálogo que no sea imposición. Y para que haya un diálogo tiene que haber dos partes, que hablen y que se escuchen. Entonces lo que vemos hasta ahora es imposición. De ninguna manera nosotros vamos a ceder el tema, por ejemplo, ¿no? de la jornada laboral, Ujú. donde el mundo está discutiendo reducirla y acá nos quieren plantear de llevar las 12 horas, es volver a la esclavitud. El Tal cual. caso de las vacaciones, de las indemnizaciones, son todas pérdidas de derechos que nosotros de ninguna manera estamos dispuestos a ceder. Y cuando hablamos de discutir y de dialogar, lo hacemos todos los días nosotros. Cada vez que discutimos un acuerdo paritario, los convenios están sujetos a modificación y de hecho los modificamos. Entonces Ujú. también ellos quieren instalar en los medios afines de que los convenios tienen 30 años, tienen 50 años. Nosotros discutimos permanentemente los convenios y los modificamos permanentemente, Ujú. entendiendo que el mundo va cambiando y el mundo de trabajo también va cambiando y que las necesidades tanto de las empresas como de los trabajadores y trabajadoras también van cambiando. Entonces esos convenios son dinámicos, están en permanente discusión y modificación. Ahora están en discusión y en permanente modificación, pero para obtener beneficios para las dos partes, porque en una negociación siempre se gana y se pierde de un lado y del otro. Totalmente, se Entonces, busca un equilibrio. claro, nosotros creemos en el equilibrio entre el capital y el trabajo, Ujú. eh, porque no habría trabajadores sin empresas ni empresas sin trabajadores. Ahora, no podemos permitir que quieran implementar una reforma donde todas las ventajas sea para un lado y perjudicar al pueblo trabajador. Eso de ninguna manera lo vamos a permitir. Muy bien, Juan. Entonces, desde los sindicatos, la apertura al diálogo, efectivamente, si hay algún criterio modernizador progresivo que discutir, pero imagino yo también el estado de alerta y organización de la protesta si quisieran, como vos bien decís, imponer condiciones degradantes.
Totalmente, totalmente. Mirá, viste que nosotros a veces vemos en los medios que dicen tal sindicato es combativo, tal es dialoguista. Yo creo que todos los dirigentes sindicales, porque es nuestro deber, ser en algún momento dialoguista, en algún momento combativo. Entonces, eso va a depender de lo que quiera el gobierno de acá en adelante. A nosotros, cuando yo te hablaba de Aerolíneas Argentinas del año pasado, a nosotros nos vinieron a imponer y no nos quedó otra que salir a resistir y a pelear. Ahora, después hubo un momento que nos sentamos, hubo un diálogo, llegamos a un acuerdo. Entonces, nosotros estamos dispuestos de nuevo, a dialogar y a buscar acuerdos. Ahora, si nos quieren imponer y si esos avances o modificaciones van a ir en contra de los trabajadores y trabajadoras, de ninguna manera los vamos a aceptar y los vamos a resistir y vamos a pelear con todas las armas que tenemos a nuestro alcance. Clarísimo, Juan Pablo, te agradezco muchísimo este tiempo y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el compañero Juan Pablo Gebrey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Vamos a una pequeñísima tanda y continuamos. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, continuamos en Laudatistas, episodio 24, en este lunes 10 de noviembre. En un ratito vamos a continuar desarrollando el tema de la bendita reforma laboral, donde seguramente nos tendrán a los saltos en las extraordinarias del verano, pero vamos a establecer ahora comunicación con nuestro compañero José María Servín de la Alameda Corrientes para que nos pueda comentar la situación. Hay un caso que está conmocionando Misiones en la última semana, que tiene que ver con el abuso sexual y la presunta disposición de una joven de 18 años a una red de trata y venta de droga, donde estarían implicados miembros de la Policía Provincial. De hecho, hay ya un sargento de esa fuerza separado y una investigación en curso con una intervención que ha hecho nuestra organización. Le damos la bienvenida a José María. ¿Cómo estás? Hola, Sime, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José. Gracias por acompañarme este día de soledad. Bueno, José, contanos a la audiencia un poco cuál es el hecho, cuál fue nuestra intervención y cuál es el estado de situación de esta causa tan jorobada ahí en Misiones. Bueno, sí, a ver, como vos pusiste en contexto, la provincia está bastante consternada, ¿no? Hay una fuerte atención institucional tras la presentación de una denuncia por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, de abuso sexual y posible encubrimiento policial además, la cual fue presentada por nuestra organización, por la Fundación Alameda, ante la Protex, ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que es el organismo especializado en el Ministerio Público Fiscal. El caso tiene como protagonista a esta joven, una joven de 18 años, hija de un sargento de la Policía de Misiones. La denuncia expresa que el domingo 26 de octubre la joven informó que debía ir a trabajar a una casa quinta en la localidad de Loreto, y horas después, a través de mensajes, reveló que había sido trasladada a San Ignacio y se encontraba en un complejo denominado La Familia. San Ignacio es muy cerca de Loreto, que está a nada más que 17, 15 kilómetros.
La denuncia, bueno, sostiene que fue obligada a asistir mediante amenazas contra su hermana, su hermanita, y que había sido drogada y fue abusada sexualmente por al menos 3 hombres. La denuncia además menciona que hay personas involucradas, un tal Jorge Cuqui Mesa, señalado como quien había gestionado el supuesto trabajo, Carlos Díaz, que es un sargento con el que vos hablabas al principio, que es un presunto custodio del intendente de San Ignacio, y un hombre de nombre Daniel Dorrey, también implicado. Al conocerse esta situación, el padre, que también es policía, pidió autorización a la comisaría donde, bueno, estaba de servicio y acudió hacia este complejo, ¿no? El complejo de la familia. Allí, junto a otros agentes, bueno, habían encontrado justamente en una cabaña a su hija y al menos a estas personas que habíamos citado con anterioridad. Lo que la denuncia describe de alguna forma son también maniobras sospechosas, la llegada de jefes policiales a la unidad regional 13, una posible manipulación de teléfonos secuestrados, el intento de orientar la declaración de la víctima, demoras en entrega de las copias de las actuaciones. Al otro día un médico legista constató el abuso sexual, y el oficial Díaz, esta persona que ha sido separada, regresó también a la unidad policial en donde mantuvo reuniones con altos mandos. Así que bueno, desde la Fundación Alameda hemos calificado estos hechos como indicativos de una posible red de explotación sexual, con participación en encubrimiento de miembros de la fuerza provincial, y además con esto de que el dato de que también ella era de alguna forma coercionada para la venta de estupefacientes, ¿no? José María, una mínima interrupción te hago para que también la audiencia entienda. Estamos hablando que tanto la víctima como el presunto victimario están vinculados, digamos, a la misma fuerza policial de alguna manera. ¿Ella es hija también de un sargento de esa misma fuerza? Sí, exactamente, es sargento de la policía de otra comisaría, de la comisaría de Loreto, pero sí, exactamente. De hecho, cuando van a las cabañas, a la familia, a golpear y a ver si estaba ahí su hija, bueno, se encuentra con que dentro de esa cabaña estaba el otro policía, ¿no? O sea, y ahí es donde existe, digamos, por eso nosotros le ponemos encubrimiento, porque han habido algunas situaciones que consideraba este sargento, el papá de esta chica, que no eran muy normales este tipo de situaciones en este operativo, ¿no? De rescate. Nosotros hicimos la denuncia y estamos acompañando a la familia. Sí, hay muchos interrogantes institucionales, muy sensibles, ¿no? Cómo actuó el personal policial ante esta denuncia. Sí, estamos acompañando a la familia en todo lo que ellos necesiten. Así que bueno, estamos muy, muy atentos a lo que pueda empezar a desarrollarse a partir de ahora con las actuaciones que tiene que llevar adelante la justicia federal. Bien, ¿qué se espera para los próximos días entonces? La chica ya está a salvo, este sargento sospechado está separado y la justicia está la justicia federal está interviniendo. La causa quedó en manos de la Protex, así que la Protex deberá evaluar las pruebas, deberá profundizar la investigación y determinar las responsabilidades, ¿no? Y a partir de ahí, seguramente enviar esta denuncia a la Fiscalía, un poco cómo funciona este protocolo, enviar esa denuncia a la Fiscalía Federal que corresponda, que seguramente es la de Oberá, y a partir de ahí, bueno, esperar las actuaciones. Nosotros lo que hemos pedido junto con la familia ha sido garantías de seguridad y transparencia en todo este proceso, ¿no? Al considerar que la intervención de altos mandos de la policía podrían comprometer de alguna forma la objetividad de lo que tiene que ver con pesquisa y hasta la seguridad de la misma familia. Claro, claro. Muy bien, muy claro, José. Vamos a seguir conversando en las próximas semanas alrededor de este tema, al que estamos siguiendo muy, muy de cerca. Y como siempre le recordamos a las audiencias, todas las novedades van a estar publicadas en nuestra página web y en nuestras redes, así como también los teléfonos de contacto para, en casos desgraciados como este, que tengan donde comunicarse con nosotros para que podamos ayudar a orientar, a realizar la denuncia y a hacer el seguimiento responsable sobre cada caso. Te agradezco mucho, José María. No, por favor, a vos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bueno, la verdad que un caso bastante, bueno, de los tantos que ocurren, pero es bueno
es bueno saber y siempre dejamos, más allá del, obviamente, el 145, el teléfono oficial del Estado Nacional para reportar situaciones de trata, en nuestras redes sociales y página web tenemos nosotros un WhatsApp 24 horas para recibir consultas, dudas, denuncias o necesidades de orientación ante casos como este. Vamos a recapitular ahora en el tema reforma laboral. Mientras contactamos al próximo invitado, vamos a compartir, hablando de esta idea loca, ¿no?, de las patronales de creer que esclavizándonos puede la vida ser mejor, vamos a compartir el tema musical de nuestra compañera Marta Piso, una poeta porteña que ha hecho alrededor de la pelea de la Alameda contra el trabajo esclavo, que se llama 8 horas punto talleres clandestinos. Muy bien, May, estamos de vuelta, estábamos escuchando a Marta, al tema de Marta Piso, 8 horas punto, talleres clandestinos. Bien, justamente en alusión a esta discusión de reforma laboral, de falsa modernización a la vista de los sindicatos y de los trabajadores. Y para continuar analizando este tema, tenemos conectado al compañero Fernando Araneo, él es secretario gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Fernando, bienvenido a Laudatistas. ¿Andás por ahí? Te me tildaste, Fernando. Bueno, vamos a volver a intentar.
con el compañero para tener otras miradas, otras reflexiones desde el mundo sindical al respecto de esta discusión que estamos teniendo con la jornada, con la reforma laboral. Ahí te tenemos, te recuperamos. Fernando, bienvenido a Laudatistas. No, cuando creemos que te recuperamos, no te recuperamos nada. Vamos a ver. Estás muteado aparentemente, Fernando, fíjate, porfa. Ahí estamos, ahí estamos. Es que voy a sacar. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Había problemas con la conectividad, me tuve que conectar desde el teléfono. Bueno. No sé qué pasa. Bueno, perfecto, ya te tenemos. Bienvenido a Laudatistas, Fernando. Tenemos unos minutitos, estamos tratando de tener diversas voces sindicales al respecto. Obviamente mi pregunta es, bueno, ¿cómo están viendo desde el agrupamiento sindical al que pertenecés, la Asociación de Médicos y las mesas sindicales en las que ustedes actúan, este debate público, esta instalación por parte del gobierno y las patronales de la reforma laboral y cuáles son las alternativas que se están evaluando desde el movimiento obrero organizado para enfrentar cualquier cosa que sea perjudicial, ¿no? Sí, mira, nosotros en el rubro nuestro, el médico, que es un tema muy complicado, hacer entender al médico como trabajador es muy difícil. Ya un sindicato de profesionales ya es complicado de mantener. Vemos con mucha preocupación el tema del intento de la reforma laboral. Bueno, no es la primera vez que pasa, pero sí afectaría mucho a nuestro sindicato en el sentido de que nosotros ya estamos en una situación bastante precarizada. ¿Por qué? Porque los médicos en el rubro de la actividad privada, en su gran mayoría, siempre estuvieron en negro, lo que nosotros llamamos coloquialmente en negro, facturando como monotributistas, cumpliendo horarios, o sea, en una relación de dependencia encubierta, lo que esta reforma laboral lo que favorece... Legalizaría eso. Exactamente, lo cual nos complicaría muchísimo más y obviamente es difícil hacer entender al trabajador la necesidad de estar registrado y cuáles son los beneficios propios de estar registrado, lo cual se enteran recién cuando están cerca de la jubilación y se dan cuenta que como monotributistas van a cobrar la mínima, van a pasar a cobrar un salario más o menos acorde a cobrar la jubilación mínima. Y ¿cómo estás viendo vos dentro del mundo sindical más amplio los debates que está habiendo entre los trabajadores organizados y las perspectivas de enfrentar esto que viene, ¿no? Que aparentemente, según el gobierno y según lo que todo es todavía igual lo que están diciendo e instalando, ¿no? No hay nada muy concreto, pero todo apunta a que en la discusión extraordinaria a producirse en algún momento del verano argentino, quisieran meter, además de la barbaridad de legalizar la deuda, la última deuda en el presupuesto, esta cuestión de lo que llaman modernización laboral, que como yo digo, la idea más moderna que están tirando sobre la mesa ya era vieja en 1904, pero bueno, efectivamente. En el marco del movimiento obrero más amplio, ¿cómo estás viendo las discusiones de cómo enfrentar esto que se están dando? Bueno, hoy vamos a tener que esperar a ver qué va a ser la nueva conducción de la CGT. Por lo que se está viendo, en lo que está escrito, digamos, lo que la CGT, la nueva cabecera de la CGT publicó, aparentemente la intención es no aceptar estas condiciones de los manuscritos que están circulando de la reforma laboral. Lo están poniendo por escrito. Vamos a ver qué pasa mañana con el tema de la discusión. Es un tema que tenemos que esperar a ver la conducción, lo que dice. Yo, hablando con gente que está dentro de la comisión directiva de la CGT, aparentemente hay consenso para pelearla y no dejar que avancen con estas medidas, lo cual lamentablemente justamente hoy a la mañana estaba hablando con una compañera que le explicaba que no sé si vieron que es más, el grupo de la mesa sindical estuvo circulando la mala información del decreto 149-25 que decía que derogaba los aportes solidarios, no sé qué.
que es una mala información, que lo están publicando inclusive en Al los día medios de de hoy lo volvieron a comunicación. publicar como un decreto firmado en noviembre. Es impresionante Exactamente, la lo cual es manipulación falso. de la información, sí. Exacto, es falso, los medios de comunicación inclusive lo están pasando también, que eso es lo que quiere el gobierno en realidad, desinformar, y lamentablemente lo que dice esos comunicados va a perjudicar a los trabajadores en su totalidad. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el gobierno es que el trabajador pierda toda su fuerza ante la negociación con el empleador. Hoy, por lo menos, tenés un sindicato en la espalda que te hace poner prácticamente a la par de lo que es el empleador. Cuando vos pierdas eso, vas a tener que sentarte a negociar con el empleador, y el empleador va a decidir lo que te pague cuando quiera, lo que quiere y como quiera. Totalmente. Lo cual, eso va a ser muy grave. Totalmente. Bien, nos espera un veranito movidito, Fernando. Sí, yo no esperaría hasta el verano. Tenemos que aprovechar estas cosas, comunicar estas situaciones, hablar. Justamente estaba hablando de eso hoy también con un compañero de sanidad del sanatorio donde estoy, de esta situación. Hay que concientizar la realidad que se nos viene y empezar a hablar como hicimos en su momento, seguir trabajando en las bases, concientizar a los trabajadores y hacerles entender que, a ver, es real que el 40% de los trabajadores está registrado, más del 44% está no registrado y el 11% está con su ocupación. Eso lo tenemos que revertir, hay que buscar otras políticas. Yo soy partidario de la industrialización con justicia social en un grupo en el cual milito, que es Ofensiva Nacional Democrática, y es una alternativa de nación que nos da soberanía y nos da ingresos de nuestros propios productos, de nuestra materia prima. Vos industrializás y vas a generar riqueza para poder distribuir equitativamente con la población y no solo un grupo económico que maneja toda la economía mundial. Pero eso hay que hacérselo entender a los trabajadores y lamentablemente son tiempos difíciles que se vienen, que va a ser una lucha que va a tener que llegar a la calle y lamentablemente la población va a tener que volver a salir otra vez a la calle a defender su... Pero es la tarea del ahora. Fer, me queda un minuto contigo y quería preguntarte por, muy breve, sé que el viernes, a cuento del aniversario de la organización, hicieron la inauguración de un auditorio al que le pusieron Papa Francisco. Me gustaría en un minutito una reflexión sobre por qué para ustedes es importante resaltar la figura y el legado de Francisco. Y el Papa Francisco, una de sus frases que nos llevó también a poner esta es la defensa que tiene sobre los trabajadores, que es más, en las publicaciones la pusimos, que él decía que no hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicatos, lo cual es una realidad. Y estuvo muy emotivo el evento porque estuvo el cura Caputo, que es referente de la pastoral social, donde habló sobre la vida y las ideas de Francisco, porque eran muy amigos, habló del trabajo de Francisco, y también estuvo el exministro Carlos Tomada, el cual hizo un discurso que se los voy a compartir cuando lo tenga, porque todavía no lo edité, muy, muy, muy concreto y muy preciso sobre lo que estamos tratando ahora, que es la reforma laboral. Y una frase que dijo en ese discurso que a mí me quedó marcada, que dice: están jugando con juguetes que no tienen repuesto. Efectivamente, muy interesante. Muy real, es muy real, porque esto es una destrucción que se viene y nos va a perjudicar y nos va a costar volver a recuperar, y no sé si va a ser posible recuperarlo como lo están planteando. Muy bien, Fernando, muy claro. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Laudatistas. Seguramente en el futuro nos volvemos a conectar, ¿sí? Cuando quieran, muchas gracias por el contacto y a su disposición, y que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el compañero Fernando Araneo, secretario gremial de la Asociación de Médicos del Ámbito Privado. Nos quedan los últimos minutitos de este Laudatistas, episodio 24, como les conté al inicio. Hoy me están teniendo que soportar a mí solita porque mis compañeros están, Dios sabe, ahora les vamos a preguntar en qué lugar de la Argentina en este momento, yendo a comenzar una semana intensa en varios lugares del NOA, iniciando por el norte de Salta, por Pichanal, van a estar también por Jujuy, van a estar por muchas localidades del NOA argentino, comenzando las presentaciones del libro de Gustavo Vera,
La amistad no se negocia, correspondencia entre el Papa Francisco y un militante de la periferia, cuyas presentaciones oficiales y presenciales, como nos enseñó Pancho, las vamos a hacer de la periferia al centro. Si ustedes ingresan a www.somosalameda.org.ar, van a buscar una nota que se llama ¿Dónde consigo el libro? La amistad no se negocia, y ahí también pueden ver en qué plataformas comprar y bajar el ebook, o también comprar el libro físico. Pero para hablar de nuestros últimos 5 minutitos, de cómo viene el inicio de la gira presentación del libro, lo tenemos en contacto telefónico a Gustavo Vera, desde algún lugar de la Argentina. Bienvenido, Gustavo. Hola, Ximena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Acabamos de llegar a Rosario de la Frontera, estuvimos viajando toda la noche y durante la parte del día. Estamos llegando, calculo que esta tarde a Orán, donde mañana van a arrancar las presentaciones del libro. En principio tenemos una a las 7 de la tarde que va a ser hecha en un convento franciscano en Pichanal, con una importante convocatoria de la población de allí. Después vamos a hacerlo en el Club Independiente a las 9 de la noche, en la localidad de Irigoyen, también ahí del norte de Salta. Al día siguiente vamos a estar en la Casa de la Cultura de Orán. Esto es el día miércoles. Seguramente también va a haber una reunión con la CGT. Y también vamos a estar al día siguiente en Jujuy haciendo varias actividades, algunas de capacitación vinculadas a la virtualidad, y también presentando el libro y en reuniones con el Consejo Deliberante. Y por último, en Salta Capital, en el Sindicato de Farmacia, ahí se va a hacer una presentación importante, y después también va a haber actividades con los medios, los CGT, bueno, en fin. Importante que Salta acaba de declarar de interés cultural las presentaciones del libro La amistad no se negocia, lo acaba de votar la Cámara de Diputados, también acaba de sacar una declaración similar la Facultad de Orán, digamos la Facultad Pública de Orán, y esperamos también que haya algunas resoluciones del Consejo Deliberante de esa localidad, pero ciertamente mucha expectativa por conocer de alguna manera ese costado íntimo, personal de Bergoglio y luego el Papa Francisco, sobre todo en localidades donde Bergoglio estuvo, ¿no? Claro. Y cabe recordar que Bergoglio por el 2008 hizo una visita importante, digamos, a la localidad de Orán, en el 2009 estuvo en Jujuy, es decir, que estamos de alguna manera siguiendo los pasos, tratando de seguir sus pasos y tratando de sembrar semilla y memoria. Bueno, la verdad que viene, por lo que estamos viendo en las publicaciones de la agenda, además de ser intensa y de recorrer muchas localidades, también es muy variada respecto de las organizaciones convocantes y participantes, ¿no? Sí, efectivamente, en algunos casos la iniciativa la toman los sindicatos. En el caso del norte de Salta, el obispado de Orán está fuertemente comprometido. En el caso de Jujuy, las organizaciones sociales. En el caso de Salta Capital, hay legisladores, el propio vicegobernador Gabriel Marocco también está comprometido, algunos diputados, sindicalistas. Bueno, la convocatoria es ecuménica y también la ayuda a organizar logísticamente, digamos, estas presentaciones. La verdad que estamos inmensamente agradecidos por la fraternidad y la solidaridad poliédrica de distintos espacios en relación, digamos, a reivindicar la memoria y el legado de Francisco. Excelente. Gustavo, en muy pocas palabras, en este minuto final, nosotros tenemos una expectativa y una misión a través de este libro. Sería muy importante, y en el inicio de estas presentaciones presenciales, que le puedas contar a la audiencia cuál es nuestra expectativa, nuestro objetivo, nuestra misión a partir del trabajo con este libro. Mira, nuestro objetivo y nuestra misión es que el mensaje de Francisco sea conocido en toda la profundidad posible, y este costado personal, este costado de amistad de Francisco permite conocer muchas de las cosas que dijo públicamente, quizás con mayor profundidad, a veces mucho más directa. El libro habla sobre su preocupación sobre la casa común, la lucha contra el cambio climático, también la trata, el narcotráfico,
su lucha por la protección de migrantes y refugiados, también su lucha por la ética social al servicio del poder. Hay opiniones sobre los diferentes gobiernos en Argentina bajo el magisterio de Francisco, algunas que son lapidarias. Perlitas, también perlitas. Hay recuerdos, también hay recuerdos muy importantes sobre los cuales Francisco nos llama a reflexionar, como por ejemplo la masacre de Once, la masacre de Cromañón, la tragedia de Once, el suicidio entre comillas del cura Viroche, que muchos sospechan en la Florida, en Tucumán, que fue asesinado por sus denuncias al narcotráfico. Muchos casos, como el caso de María Calle, el caso Loan, muchos casos en los que Francisco se involucró directamente. Y bueno, nos parece que es muy importante, digamos, que un argentino que ha sembrado tanta buena semilla a nivel mundial no caiga en el olvido, su memoria sea, sobre todo en su patria, sea levantada, sea reivindicada y sea multiplicada, ¿no? Además, sabiendo de antemano que obviamente el gran sistema de medios mundiales trata de no recordar mucho a Francisco, sobre todo por sus denuncias sobre la industria del petróleo, a Monsanto, a un sistema que se basa en la máxima ganancia y que descarta y expulsa millones de personas, que se basa en el consumismo desenfrenado. Bueno, claramente no es esto lo que le gusta a la cadena Fox y a otros medios, digamos, que son partidarios del petróleo, de la guerra, de la contaminación y del descarte. Así que, si no levantamos los pueblos, el legado y la memoria de Francisco en beneficio justamente de la propia lucha de los pueblos, no lo va a hacer nadie. Excelente, Gustavo, clarísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo el contacto, que sea una muy fructífera semana y nos estamos reencontrando contigo aquí en la conducción el lunes que viene. ¿Cómo no? Bueno, un abrazo, dale, besito, chau, chau. Bueno, hemos tenido este contacto furtivo ahí con nuestro conductor Gustavo Vera desde Rosario de la Frontera. Son las 14, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos en Laudatistas. Este fue nuestro episodio 24. Gracias, Male Coelho, por la operación técnica y aguantar los trapos conmigo solita hoy aquí. Y nos vemos el lunes que viene. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad.